y les quiero dar la bienvenida a nuestra clase número 1 de filosofía. Para mí es un placer volverlos a saludar y por supuesto también brindarles el curso de filosofía durante este ciclo escolar. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y voy a iniciar dándole gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y poder interactuar a través de los medios digitales. Siempre les suplico su participación y si tienen algún tipo de duda o pregunta, por supuesto que pueden realizarla a lo largo de nuestra clase. Las instrucciones para la guía número 1 es realizar un mapa mental en su cuaderno. ¿No hay dudas con la realización del mapa mental? Creo que no, señor. No, ¿No? señor. Muy bien. Y un mapa mental, por supuesto No. que... Gracias. Por supuesto que tiene la característica de que muchas veces algunas personas prefieren hacerlo circular, pero también pueden hacerlo ustedes a creatividad propia, ¿verdad? Ahí ya entra en juego su creatividad y cómo ustedes quieran realizarlo. Acá tenemos un ejemplo que está en forma circular y por supuesto que hay palabras claves e inclusive pueden agregar ciertos conceptos claves con el fin de que alguien que vea su mapa mental pueda comprender a qué se refiere el tema que vamos a trabajar. Esa es la finalidad de cualquier organizador gráfico, sea un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa cognitivo. Esa es su finalidad, que alguien que lo lea, que no conozca el tema, pueda comprender el tema que se está trabajando sin necesidad de leer mucho contenido o de leer varias páginas, ¿verdad? Sino que en un organizador vaya completo las cuestiones más importantes sobre un tema. Para los que acaban de ingresar, les solicito que por favor registren su asistencia en el chat de la reunión para que pueda quedar registrado y yo les pueda validar la asistencia. Muy bien, si no hay dudas, con esto vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, donde vamos a conocer un poquito más acerca sobre la lógica, ya sea formal e informal. Y nuestro tema es comprensión de las características de la lógica. Nos dice que cuando la lógica formal es la lógica de la demostración. Cuando nos referimos a la lógica formal, nos estamos refiriendo básicamente a una demostración o a una muestra de algún hecho, de algún acontecimiento. Y la lógica informal es la de la argumentación. Cuando hablamos de una lógica informal es cuando nosotros argumentamos y brindamos ciertas ideas o ciertos pensamientos para poder convencer a alguien, ¿verdad? Para que esta persona pueda tener algún otro tipo de ideología. Entonces, la lógica informal es donde se argumenta y la lógica formal es la de la demostración. Y nos dice que, Señor, ¿sí? a mí en cualquier momento me va a sacar de la clase, es que se fue el internet y tengo datos ahora. Datos, se va rápido el sueño y no sé cuánto vaya a resistir. Muy bien, está bien, no tenga pena. Media vez haya registrado su asistencia, está bien. Ya sé. Muy bien, ahí lo voy a tomar en cuenta entonces. También nos dice que cuando la demostración es correcta o incorrecta, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que nuestra demostración puede ser tanto correcta como incorrecta, porque todos los seres humanos nos llegamos a equivocar o llegamos a cometer algún tipo de equivocación. Y puede ser valorada en el primer caso o sin valor en el segundo, ¿verdad? Si nuestra demostración es correcta, por supuesto que va a ser validada y que va a ser valorada, pero si nuestra demostración es incorrecta, tampoco no va a tener ningún valor. Y también nos dice que los argumentos son más o menos fuertes, más o menos pertinentes o más o menos convenientes, ¿verdad? Un argumento puede ser muy fuerte, puede ser muy pertinente o acertado, o también puede ser muy conveniente, pero también de estos puede ser que no sea tan fuerte, puede ser que tampoco tenga mucho sentido, que no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo, porque es menos pertinente o menos acertado, o puede ser menos conveniente, ¿verdad? Que no tiene relación a lo que nosotros estamos comentando. También nos dice que la argumentación no se trata de demostrar como en la demostración, que una cualidad objetiva como la verdad, pese a las premisas de la conclusión, sino que es permitido admitir el carácter razonable, aceptable de una decisión a partir de lo que el auditorio admite ya, a partir de la tesis a las cuales se adhiere con intensidad suficiente el discurso persuasivo
que apunta a una transferencia de adhesión de una cualidad subjetiva que puede variar de espíritu a espíritu. Es decir, que la argumentación y la demostración tienen también ciertas cosas paralelas y ciertas diferencias. Nos dice que en la argumentación ya no tratamos de mostrar algo, ¿verdad? Sino que damos una cualidad ya sea objetiva, puede ser también una verdad, puede ser también una conclusión. Y que tienen que ser de un carácter razonable, que tiene que ser también aceptable en una decisión a partir de los conocimientos que un auditorio o que tiene también una clase o un público tiene ya y que también tenga unos conocimientos previos sobre este tema. También podemos usar en esto también un discurso persuasivo. Y tenemos que un sistema formal nos muestra cuáles son las consecuencias derivadas de los axiomas, a saber que éstas sean consideradas como proposiciones evidentes o como simples hipótesis convencionalmente admitidas. En un sistema formal, los axiomas nunca son objeto de discusión, son considerados verdaderos objetivamente o por convención. Es decir, que un axioma, que acá tenemos la definición, que es una proporción o enunciado tan evidente que se considera que no requiere una demostración. Y tenemos un ejemplo que dice el todo es mayor que la parte. Es un axioma. Un axioma se refiere a una proposición, a un enunciado, a alguna idea o pensamiento que no necesita de una demostración, sino que se considera desde el inicio como verdadero o como una evidencia. Entonces, a eso se refiere nuestro sistema formal, que también nos muestra consecuencias derivadas a los axiomas que muchas veces van a ser verdaderos desde un inicio y no van a necesitar de una comprobación. También tenemos que la tesis iniciales consisten en lugares comunes, es decir, en preposiciones comúnmente admitidas, en proporciones de sentido común o tesis no discutidas en una disciplina particular, ¿verdad? Pueden surgirnos dudas tanto sobre que puedan ser muy comunes, que pueden ser de la vida cotidiana, pero también pueden surgirnos preguntas a partir de una disciplina que sea específica y que también es válido. A veces, no como en los diálogos socráticos, el orador se asegura de manera expresa de la adición del interlocutor a la tesis. Es decir, que a través de los diálogos, el orador o quien está exponiendo trata de que al público, a su auditorio, se pueda apropiar de este pensamiento a través de su exposición. Pero contrariamente a los axiomas que no dan lugar a controversia en el sentido del sistema, los lugares comunes como los cuales existe un consenso general conciernen a nociones vagas, confusas, controvertidas y de las que no es posible deducir consecuencias sin aclararlas previamente. Cuando se realiza algún tipo de exposición o se trabaja algún tipo de tesis, pero la vamos a trabajar con personas que no tienen el mismo conocimiento que nosotros, puede ser que a ellos les resulte vaga o que les resulte confusa la exposición y que se va a necesitar que el orador o el expositor dé algunas palabras claves o de algunos conocimientos previos para que puedan comprender todo lo que les concierne, ¿verdad? A eso se refiere la lógica. A que el discurso tenga lógica también depende de que nuestro auditorio, las personas con las que vamos a compartir cierta información, ya tengan el conocimiento sobre lo que vamos a hablar. También nos dice que es así que todo el mundo estará de acuerdo sobre el hecho de que la libertad vale más que la esclavitud, que es importante buscar la justicia o el bien común, pero para derivar una línea de conducta particular será necesario precisar lo que se entiende por estas tesis que al comienzo parecen indiscutibles. A veces hay cosas que pueden ser muy comunes, que pueden tomarse tan a la ligera, pero que muchas veces necesitan de más investigación y de que ustedes indaguen más sobre este tema para poder tener más datos de los cuales poder formular ya sea preguntas o poder formular ya una idea o un pensamiento concreto. ¿No hay dudas hasta el momento? No. No, señor. Muy bien. Y también tenemos que Dye en su conferencia, Dye es un autor que tiene varias teorías en cuanto a la filosofía. En su conferencia de presunciones, el del pluralismo filosófico, tienen en el momento de la adherencia a un principio o a un valor. No tenemos que
justificar lo que es conforme, sino únicamente el comportamiento que se viola o que se opone. De ahí distingue tres actitudes a las que las califica de conservadora, liberal y socialista. Cada una de las características por su adhesión o principios y valores diferentes. Es decir, que Day nos propone tres actitudes que las califica en conservadora, liberal o socialista. Y también nos dice que al momento de que nosotros queramos investigar o que queramos conocer más sobre un tema, debemos no tanto justificar lo bueno del tema, sino que también mirar el comportamiento que se opone o que viola cierto tipo de tema, ¿verdad? Entonces podemos hablar de leyes, podemos hablar de las conductas ambientales, en fin, pero tenemos que no necesariamente justificar la acción, sino que enfocarnos en el comportamiento que lo viola o que se opone a este tipo de conductas. También tenemos que Berlín expresa la presunción socialista cuando escribe: la igualdad no necesita razones, solo la desigualdad lo requiere. Mas se puede generalizar su tesis aquel que se ajusta a la regla de oro como el imperativo categórico o el principio utilitarista. No tiene que justificar su conducta, ¿verdad? Muchas veces no tenemos que justificar cierta conducta, sino, como decía Day, aquello que se opone a esta conducta, ¿verdad? Que la conducta puede ser correcta, pero pueden haber de igual forma muchas conductas que sean incorrectas y que se oponen a la conducta que todos debemos tener. También nos dice que esto no significa que aquel que viole uno de los principios deba justificarse. La existencia de estos diversos principios que puedan también entrar en conflicto en situaciones concretas explica la variedad de las filosofías, cada una insertándose en una corriente de opinión que es generalmente admitida en un medio y en un tiempo determinado. Cada una de las teorías filosóficas puede adaptarse a un medio o a un tiempo determinado, ¿verdad? Como sabemos, siempre el ser humano siempre está evolucionando y siempre está innovando y cambiando ciertas cosas que pueden ser básicas en nuestra vida. Entonces, es importante que también estas teorías se vayan adaptando a la situación actual que nosotros vivimos. También tenemos que la lógica informal, al apoyarse sobre hechos, principios, opiniones, lugares y valores admitidos por el auditorio, es necesariamente situada y por esto no puede pretender la objetividad de la lógica informal. Es decir, que la lógica informal, cuando se apoya en ciertos hechos, principios, en opiniones, en ideas, en lugares y en valores que son admitidos o que son aceptados por el auditorio o el público a quienes se está dirigiendo, es necesariamente situada, o sea que está ubicada de una manera correcta y por eso no puede pretender la objetividad que tiene la lógica formal. Es decir, que muchas veces en la lógica informal entra lo contrario a lo que es objetividad, que es la subjetividad, ¿verdad? Cuando ya se mezclan sentimientos y al contrario de la lógica informal, la que es formal sí tiene objetividad. Y también tenemos que la eficacia de un discurso persuasivo. El discurso persuasivo es cuando alguien tiene un texto, tiene un mensaje, pero que quiere persuadir a esa audiencia, ¿verdad? Quiere convencerlo de algún tipo de acción o de algún tipo de idea o de pensamiento. Y nos dice que no basta para garantizar su valor como la eficiencia en función del auditorio. La mejor argumentación es aquella que podría convencer al auditorio más exigente, más crítico, mejor informado, como sería aquel constituido por los dioses o por la razón divina. Cuando se realiza un tipo de argumentación, va a tener valor cuando se trate de convencer a un auditorio o a un público que sea exigente, que sea crítico y que también esté mejor informado, porque muchas veces podemos escuchar conferencias, o podemos leer información también, pero que también tampoco estamos tan informados y va a ser más fácil de convencernos, ¿verdad? Pero el discurso persuasivo, para que tenga un valor y poder decir que tiene eficiencia, tiene que ser presentado ante un público, ante una audiencia que sea exigente, que sepa hacer críticas y que también esté informada sobre este tema. Y nos dice que la argumentación filosófica se presenta como un llamado a la razón, que yo traduzco en el lenguaje de la argumentación o aquel de la nueva retórica, con un
como un discurso que se dirige al auditorio universal. Es decir, que la argumentación filosófica es más que todo el razonamiento que cada uno tenemos y que hacemos a lo largo de nuestra vida y que inclusive cada día razonamos y pensamos cada acción que vamos a realizar. También nos dice que una argumentación racional se caracteriza por una intención de universalidad que aspira a convencer, es decir, a persuadir al auditorio que es el espíritu del filósofo encarna la razón. Entonces, cuando queremos presentar algún tipo de discurso, inclusive cuando queremos comentarle algo a alguien, utilizamos una argumentación ya sea racional, donde obviamente entra la lógica, y para poder persuadir a la audiencia o a la persona con la que nosotros estemos hablando. Y también puede aspirar o tratar de convencer. Y ahora que ya hablamos de la lógica informal, vamos a pasar a la lógica formal. Nos dice que trata de encontrar el método correcto para derivar una verdad a partir de otra. Digamos que la verdad de los enunciados que componen los argumentos es algo que se da, por supuesto, algo que se da de ambas partes. Lo que interesa a la lógica formal es asegurar que el paso de las premisas a la conclusión esté bien fundamentado. Es decir, que la lógica formal nos trata de dar un método correcto para derivar una verdad a partir de otra. Acá se tratan más de datos que son específicamente reales y verdaderos y que se pueden comprobar y demostrar. También la diferencia estaría en que mientras que la lógica formal estudia la estructura de los razonamientos, y la lógica informal también estudia los razonamientos, pero desde otro ámbito. Estudiaría los modos correctos de razonar, teniendo en cuenta los distintos contextos de diálogo y las diversas cuestiones tratadas en ellos. Esta es la diferencia que tiene la lógica formal y la lógica informal, ¿verdad? Porque la lógica formal estudia la estructura de los razonamientos, prescindiendo de los contenidos a los que hace alusión, a los que está mencionando, y la lógica informal, también llamada pragmática lógica, estudiaría los modos correctos de razonar, teniendo en cuenta los distintos contextos de diálogo. La lógica formal estudia la estructura de los razonamientos y la lógica informal estudia los razonamientos teniendo en cuenta los distintos contextos en los que se pueda aplicar. También nos dice que es importante que teniendo a su forma o estructura, los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. Lo que decíamos al inicio, puede haber un razonamiento que sea totalmente verdadero y que lo consideremos como válido, a como pueden haber otros que sean inválidos. También, mientras que se tiene en cuenta su materia, su contenido, pueden ser verdaderos o también pueden ser falsos. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor, quedó todo en claro. Todo está claro. ¿Qué dijimos que trataba primero la lógica formal? Una se dedicaba a la demostración y otra se dedicaba a la argumentación. ¿Cuál se dedica a la demostración? La lógica formal. Muy bien, la lógica formal se dedica a la demostración, ¿verdad? Y la lógica informal, ¿a qué se dedica? El argumento. A los argumentos, ¿verdad? La lógica informal es la encargada de generar todos esos argumentos y la lógica formal, su función es demostrar ese tipo de argumentos de los que nosotros estamos comentando. Pueden ser válidos o también pueden ser inválidos. ¿No hay dudas entonces? ¿No tienen dudas? No, señor. Muy bien, No, señor. gracias. Todo está muy claro. Muy bien. Sí, señor. Entonces, si no hay dudas con esto, vamos a finalizar con esto nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido nuestro tema y también voy a esperar sus trabajos el día que esté estipulado en nuestra guía. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo tratar de apoyar. Y gracias por su atención y por su participación. Que pasen feliz tarde y si no han registrado su asistencia en el chat, por favor, todavía pueden enviarla. Pasen feliz tarde. Señor, ¿Sí? Sí, ¿por Juan qué Carlos. en la guía dice que entre 4 días o sería martes?
Martes, dice ahí. No, o sea, entre 4 días dice, entonces entre 4 días sería hasta martes. Voy a ver eso entonces. Pero es que creo que desde el miércoles O creo que está ya bien estaba así, subida la señor. guía. Desde el jueves. Ah,